pasa el tiempo acá y apretas reset, así queda quieto. Sí, me acuerdo. Bueno, buenos días. Voy a presentar el trabajo titulado Pérdidas de nutrientes en agua de escurrimiento. Ya Álvaro Ya Álvaro nos hizo una muy buena introducción al respecto al tema. Simplemente quería agregar, para que quede más claro lo que estamos haciendo, si miramos esa foto que representa el ciclo de fósforo, no tiene nada que ver con un paisaje arrocero, pero simplemente para entender lo que estamos haciendo. Se pueden ver las distintas flechas que muestran los procesos de liberación, acumulación, transporte o transferencia de ese elemento. Nosotros específicamente lo que estamos trabajando es en el tema de las salidas de fósforo a través del agua de escurrimiento superficial, que es lo que está marcado con la flecha en rojo. El escurrimiento es un proceso básico del ciclo hidrológico y por lo tanto con el agua salen distintos elementos y compuestos, incluyendo distintas especies de nitrógeno y distintas fracciones de fósforo. Entonces nosotros lo que estamos midiendo es el potencial de salida por agua de escurrimiento, potencial porque estamos midiendo la salida de la parcela, simulando ser la salida de la chacra, y por lo tanto no estamos teniendo en cuenta toda la trayectoria que va hasta llegar a su destino final, que puede ser un cuerpo de agua, los recursos hídricos o también las zonas bajas del paisaje como son los humedales. Los resultados de este trabajo no solo nos aportan o complementan lo que se viene haciendo en otros trabajos con el tema de balances y eficiencias de uso de los nutrientes, sino también en la temática que tiene que ver con el enriquecimiento de las aguas con nutrientes, que es una de las problemáticas ambientales más desafiantes que tenemos hoy en día en nuestro país, pero que también está presente a escala global. Y es por eso que nuestro foco en este trabajo está puesto en el fósforo, así fue como fue presentado en sus inicios. Nosotros quisimos trabajar en fósforo específicamente, un poco por lo que está reportado en la literatura de los problemas que se vienen dando, es el elemento que se encuentra en mayor desbalance en nuestros ecosistemas acuáticos, pero también al final incluimos el nitrógeno, un poco aprovechando todo este esfuerzo de muestreo y análisis, y también un poco ante esa tendencia de aumento del uso de fertilizantes nitrogenados que se viene dando en el tiempo, bueno, ver con qué valores estamos actualmente. Bueno, entonces el objetivo general es evaluar el efecto de la intensidad de uso del suelo sobre la calidad del agua, el escurrimiento superficial y las pérdidas de nutrientes en sistemas de producción de arroz. Hago foco en esta presentación en lo que tiene que ver con las salidas y pérdidas a través del agua de escurrimiento. Ya presentaron la plataforma. En este trabajo evaluamos dos sistemas de producción, el que llamamos testigo tecnológico, que es la rotación arroz-pasturas, y el arroz continuo, que repito una vez más, no es un sistema que se encuentre en el Uruguay, pero es el sistema de mayor uso de fertilizantes, tanto nitrogenados como fosfatados, entonces nos pareció como un buen tratamiento para comparar y poder ver los efectos. Como se ve en la imagen, lo que evaluamos es únicamente el periodo de arroz inundado, o sea, desde que comienza la inundación hasta que esas parcelas están secas. Si bien la recomendación es dejar resumir el agua, en estos 2 años que evaluamos, en estas 2 zafras que evaluamos, tuvimos que drenar, y bueno, eso también fue cuantificado. Es un periodo aproximado de 120 días. Y bueno, como explicó Álvaro, la cuantificación del escurrimiento lo hicimos por estimaciones a través del método de balance hídrico. Entonces, ¿de dónde es que salen esos nutrientes que nosotros analizamos en el agua de escurrimiento? Bueno, hay básicamente 2 fuentes. Una es lo que da el suelo, que acá simplemente muestro para esos 2 años los resultados del análisis de suelo a 15 centímetros, que se pueden ver diferencias, sobre todo en lo que tiene que ver con el fósforo determinado por la metodología de ácido cítrico, pero resaltar justamente también como se habló, en la plataforma se usa la siembra directa, no se ha movido el suelo en estos 10 años, entonces existe
una estratificación del fósforo que es bien reportada ante esta tecnología, que se da en esta plataforma, que no es esperable que se encuentre quizás en las chacras, porque no se maneja de esta misma manera. Pero bueno, en esta plataforma donde estamos midiendo, el factor de estratificación para el tratamiento de arroz pasturas es 6, quiere decir que hay 6 veces más de fósforo en la primera capa superficial de 2,5 centímetros, y en el tratamiento de arroz continuo hay 4 veces más fósforo en esa primera capa. Y esto es importante, ¿por qué? Porque justamente esa agua que está circulando en la superficie o en el momento de la inundación, los intercambios, las reacciones de intercambio entre suelo y agua se dan en esa primera capa superficial. Por otro lado, tenemos los datos de fertilización, simplemente mirar los cuadros que están a su derecha, que muestra la cantidad de fertilizantes que se utilizó en cada uno de los tratamientos. En el primer año, en el tratamiento de arroz continuo, se usó el doble de nitrógeno respecto al arroz pasturas. En el segundo año la diferencia fue un poco menor, tan solo de 35%. En el caso del fósforo, en ambos años se usó 5 veces más fósforo en el sistema de arroz continuo respecto al de arroz pastura, que como ven también es una fertilización bastante importante considerando la dosis promedio que usa el sector, que ronda, si mal no lo recuerdo, en un 35 o 37 kilos por hectárea de P2O5. Yendo a los resultados, lo presento como 3 grandes resultados. Uno que muestran las concentraciones de nutrientes en el agua de inundación. Otra que fue lo que ya habló Álvaro, las cuantificaciones de los escurrimientos. Y por último, las cargas totales, que nos da justamente esa multiplicación de concentraciones por escurrimiento. Yendo al primer punto, ahí podemos ver las gráficas que muestran en ese periodo de evaluación cómo fue la dinámica del fósforo para ambos tratamientos. Ahí estamos mostrando la concentración de fósforo total. En negro está el tratamiento de arroz continuo, en verde el de arroz pasturas. En ambos años, si bien hay algunas diferencias en cuanto a los picos máximos, se ve la misma tendencia, una concentración que aumenta en los primeros días, que llega a su pico, que son concentraciones realmente muy altas, y luego con el tiempo van disminuyendo hasta más o menos estabilizarse. Entonces, esto lo que nos permitió es un poco identificar los momentos de mayores riesgos, vistos desde el punto de vista de concentraciones, están en las etapas iniciales de la inundación, y también un poco caracterizar esa agua, que usando el índice del estado trófico, que es una clasificación que tiene 6 categorías, y la más alta es la del nivel hipereutrófico. Bueno, podemos caracterizar estas aguas como hipereutróficas para ambos tratamientos y durante todo el periodo de evaluación. Eso es lo que nos está diciendo, que son aguas con una productividad biológica muy alta y con altos niveles de fósforo. Entonces, yendo un poco al tema de las concentraciones, lo que vemos es que sí podemos diferenciar las concentraciones entre los tratamientos, ¿no? Que el tratamiento de arroz continuo tiene mayores concentraciones de fósforo en su agua, no solo de fósforo total, sino del fósforo reactivo soluble, que viene a ser la fracción más asimilable, que es muy importante porque justamente es lo que los microorganismos pueden tomar con mayor rapidez, o sea, es la fracción que tiene mayor impacto en los ecosistemas acuáticos. Bueno, vimos esas diferencias para ambas, para el fósforo total y para el fósforo reactivo soluble. Si lo comparamos con las concentraciones de la fuente de agua que utilizamos, que es del río Olimar, si bien las aguas del río Olimar también presentan concentraciones bastante altas, mayores al umbral establecido, que por ejemplo la Mesa Técnica del Agua establece ese umbral como de 70 partes por billón. De todas maneras, el agua que entraba a las parcelas siempre estaba con concentraciones menores a las que tenía la parcela. Y incluso al finalizar al momento del drenaje, las concentraciones de fósforo seguían siendo bastante altas para ambos tratamientos. Y esto un poco coinciden con los trabajos que también mencionó Álvaro, el FPTA 171 y el proyecto Innoagro, que ya habían detectado o habían reportado que a la salida de las chacras se encontraban valores de fósforo que estaban por encima de 128 partes por billón, que bueno, que fue ese el valor que utilizaron porque es un umbral
que utiliza la Agencia de Protección Ambiental en los Estados Unidos, que es menos exigente que el que tenemos aquí en el Uruguay, pero ya nos estaba dando un poco la idea de esos valores de salida. Con nitrógeno, lo mismo, las mismas gráficas, y pasa un poco lo mismo, luego de las aplicaciones de la urea, concentraciones muy altas en ambos tratamientos. En este caso, la diferencia que yo veo es una disminución bastante más rápida que lo que pasa con el fósforo. E incluso los tratamientos son más parecidos en sus concentraciones. En el tema del fósforo podíamos distinguir esas concentraciones a lo largo del tiempo, como si hubiera más un efecto residual del fertilizante. En este caso, en el caso del nitrógeno, como que se igualan luego de esa gran disminución. Ya se habló un poco, puede deberse sí a las pérdidas gaseosas que mencionó Jesús. También está el tema de la lemnasia, esas plantitas que veíamos en las fotos, que no sé cómo están actuando en estos sistemas, pero bueno, puede venir por ahí. Como dije, no encontramos diferencias en las concentraciones entre los tratamientos, pero sí son concentraciones más parecidas a la fuente, ¿no? Si miramos la fuente, que también en el caso del nitrógeno está dentro de los valores aceptables, en las parcelas a partir de febrero ya estamos igualando esos niveles que encontramos en la fuente de agua que utilizamos para riego. Yendo al segundo paso, lo que hicimos fue estimar los valores de correntía, no solo el momento, sino la cantidad. Podemos ver en esta gráfica que es la misma, donde vemos la concentración, pero ahora le agregamos las barras azules, que es el volumen de agua que salió en cada uno de los momentos. Y en esta gráfica lo que vemos es la estimación de la carga, o sea, los kilogramos por hectárea de fósforo que salieron. Acá lo que podemos ver es un patrón de salida, ¿no? Las salidas se concentraron en este periodo desde mitad de enero a mitad de febrero. Esto en realidad es un ejemplo para una parcela en especial, pero pasó en general para todos. Lo interesante acá es cómo influye el factor año, que juega un papel muy importante en el tema de las salidas. Justamente las salidas se dan principalmente ante eventos de lluvia. También tenemos ante eventos de riego, pero la importancia es mucho mayor ante los eventos de lluvia. Entonces, si bien son años que a nivel del total de lluvia se diferencian, tenemos una primera zafra donde llovió más de lo normal y una segunda zafra donde llovió un poquito menos, el patrón de distribución de la lluvia fue similar en los 2 años. Son 2 años que estuvieron bajo el fenómeno La Niña. Y bueno, fueron benévolos desde el punto de vista de escurrimiento, en el sentido de que en esta primera etapa, donde las concentraciones eran muy altas, no hubieron salidas porque no hubieron lluvias, como se pueden ver aquí, ¿no? En negro viene a ser lo que dice la serie histórica. En las barras azules los resultados de precipitaciones para la primera zafra y en verde para la segunda. Bueno, en este periodo no hubieron precipitaciones y las precipitaciones se dieron de mediados de enero hasta los primeros días de febrero para ambas zafras, con precipitaciones muy importantes, donde realmente se hace muy difícil manejar el agua también. Entonces, acá son los mismos datos que mostró Álvaro, donde nos dan el total de salida, considerando el drenaje que se tuvo que hacer previo a cosecha. Fueron salidas un poco mayores en el primer año respecto al segundo, justamente porque en el primer año llovió más. Pero bueno, lo interesante es ver este valor de que ese drenaje, los volúmenes que salieron en ese drenaje previo a la cosecha fueron bastante importantes, sobre todo en esta primer zafra. Y bueno, un poco nos hace pensar qué papel juega justamente ese volumen de agua que está saliendo en un único momento, en un único pulso, y cuánto podría estar llevando de nutrientes. Más allá de que las concentraciones son bajas, realmente es ese pulso, ese único pulso al final, juega un papel bastante importante en esto. Yendo al tercer tema, ¿por qué no me figura el tiempo? No sé cómo voy. Bueno, está. Yendo al último punto, por medio de las concentraciones y de los litros que salieron, podemos calcular los kilos por hectárea de nitrógeno y de fósforo, y también de fósforo reactivo soluble.
Lo que vemos es que a nivel de nitrógeno no encontramos diferencias entre los tratamientos, podemos decir que en términos generales sale por medio del escurrimiento superficial 3 kilos por hectárea de nitrógeno. En el caso del fósforo sí hay una tendencia de salir más fósforo en el tratamiento de arroz continuo. Nosotros no tenemos muchas repeticiones y creo que es parte de que esta no termine de dar una significancia menor al 5%. Pero bueno, viendo los valores y viendo el debido estándar de ellos, es bastante consistente la información. Y para el caso del fósforo reactivo soluble también encontramos diferencias significativas entre los tratamientos. A nivel de nitrógeno, si los comparamos con la literatura y con lo que otros autores han encontrado, son niveles muy bajos. Generalmente se habla entre 10 y 20 kilogramos por hectárea que salen en una zafra. En el caso del nitrógeno ya son niveles que están en la media. Si, por ejemplo, miramos lo que se usa en el índice de fósforo, que es una herramienta muy utilizada para medir la probabilidad de pérdida de fósforo y la necesidad de aplicar medidas correctivas, ellos utilizan una categoría que va de 2 kilogramos por hectárea por año de fósforo, o sea, por debajo de una emisión de 2 kilogramos estamos en un sistema aceptable donde no hay que hacer ninguna medida correctiva. Entre 2 y 5 es moderado y ya por encima de 5 sí sería un sistema con un alto riesgo de pérdida de fósforos y donde hay que necesariamente hacer medidas correctivas. Los valores están correctos en este sentido, sobre todo para la rotación a arroz pasturas. Pero bueno, nosotros estamos midiendo solo un tercio de ese año, ¿no? que se está considerando en este índice y bueno, y la idea es poder ampliar esas mediciones el resto del año para un poco cerrar estos números. Nuevamente, resaltar que aproximadamente el 36% de las pérdidas de nitrógeno y fósforo que se dieron fueron debido a ese único pulso de drenaje y en el primer año y de 15% en el segundo año. Los números hubieran cambiado totalmente si hubiéramos podido evitar esa salida. Y para mirarlo desde otro punto de vista, otra forma de mirarlo es hacer un balance en masa entre los kilogramos de nitrógeno y fósforo que entran por riego, ¿no? que vienen del río, comparado a lo que sale por escurrimiento. En este sentido, en paréntesis, en color naranja y verde, vemos que los balances dieron neutrales o positivos, quiere decir que desde este punto de vista los sistemas arroceros no están siendo fuentes. Bueno, pero esta mirada también pierde un poco eso hay pulsos realmente que son altos y que hay que cuidar y no tenemos bien claro a nivel de umbrales qué significa esas altas salidas en cortos periodos, ¿no? Pero bueno, los resultados un poco es más allá de los riesgos que existen, porque las aguas tienen altas concentraciones de nutrientes, un buen manejo del agua podría hacer la diferencia, ¿no? Y se pueden conseguir buenas salidas. Yo creo que estoy media pasada. Esto era simplemente para mostrarle cómo daba el balance en general, pero yendo a las consideraciones finales, contamos con las primeras estimaciones de pérdida, es un ensayo experimental, hay mucho todavía para seguir trabajando. Se identificaron los momentos de mayores riesgos, vimos que hay un efecto de la intensificación, o sea, el hecho de intensificar e ir hacia mayores usos de fertilizantes nos puede traer algún inconveniente en el tema de fósforo. Y bueno, en qué manejo de agua se identifica como la medida más efectiva para mitigar las salidas. Bueno, muchas gracias y quedo a las órdenes para las preguntas.